Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de las celebridades de Internet, esos individuos que todos conocemos como influencers. Ajá. Usaremos el artículo de Wikipedia en español sobre celebridad de Internet para explorar cómo llegan a ser famosos, Ajá. cómo impactan en diferentes campos y qué plataformas utilizan. Es realmente fascinante, ¿no? ¿Cómo la fama en Internet puede ser tan impredecible? Millones crean contenido, pero Sí. solo unos pocos alcanzan ese reconocimiento masivo. Exacto, ¿qué los distingue? ¿Es pura suerte o hay algo más? A veces, sí, un golpe de suerte, un video que se vuelve viral. Otras veces, Claro. una personalidad única o incluso un meme que captura la atención del público. Como Zack Anner, Ah, sí. ese comediante que se hizo famoso después de enviar un video al programa de Oprah Winfrey. Exactamente. Su humor, su historia conquistó Internet. Zack Anner es un gran ejemplo. Y hablando de fama, ¿sabías que hay categorías de influencers según su número de seguidores? Cuéntame más. Desde nano influencers con miles hasta mega influencers con millones. Es increíble cómo han construido esas audiencias. Ya. Y lo que me fascina es la influencia real que tienen. Pensemos en la industria de la moda, por ejemplo. Las marcas los buscan como embajadores, Sí. porque saben que su recomendación Claro. tiene un peso enorme en las decisiones de compra. Una publicación en Instagram puede disparar las ventas de un producto. Es el poder del marketing de influencers. Pero no se limita solo a lo comercial. También hemos visto cómo usan su plataforma para el ciberactivismo, ¿verdad? Totalmente. Usan hashtags y redes sociales para crear conciencia sobre injusticias sociales, movilizando a sus seguidores para generar un impacto real. Y no podemos olvidar el turismo. Las redes sociales han transformado la forma en que viajamos, con influencers mostrando destinos instagramables que inspiran a millones. Lugares como Bali, Dubrovnik o Mykonos han experimentado un boom turístico gracias a ellos. Buscan esos lugares que les permitan crear contenido visualmente atractivo para sus redes. Cierto. Ahora, hablemos de las plataformas donde estas celebridades digitales prosperan. Empecemos con YouTube, Ajá. una plataforma que ha revolucionado el consumo de contenido. YouTube ha superado a la televisión en algunos aspectos. Sí. Los YouTubers pueden generar ingresos a través de visitas y publicidad, aunque para monetizar un canal deben cumplir ciertos requisitos. Ya. Contenido original, Ya ven. apto para anunciantes y que siga las normas de la comunidad. Es decir, YouTube tiene reglas estrictas sobre qué se puede monetizar. Exactamente. No se permiten videos con contenido que infrinja derechos de autor, que inciten al odio o la violencia o que sean inapropiados para ciertas audiencias. Deben mantener un ambiente seguro para todos. Tiene sentido. Y hablando de plataformas populares, no podemos olvidar a Instagram, la favorita de los adolescentes, ¿no? Sí, con millones de usuarios activos, Instagram ha evolucionado de ser una plataforma para compartir fotos a un espacio para la autopromoción y la búsqueda de validación. Los adolescentes la usan para documentar su vida a través de fotos y videos usando herramientas como Reels, IGTV y Stories. Fascinante cómo se adapta a las necesidades de los usuarios. Ya. Pero antes de pasar a otras plataformas, me intriga algo sobre YouTube. Dices que los YouTubers necesitan contenido original para monetizar. Sí. Pero ¿cómo se define original en un mundo donde tantos crean contenido similar? Buena pregunta. Ah. Original no significa necesariamente inventar algo completamente nuevo. Se trata de darle tu propio toque, tu perspectiva única a lo que sea que estés creando. Dos personas pueden hablar del mismo tema, Claro. pero su estilo, su edición, su personalidad hacen que su contenido sea distinto. Claro, tiene sentido. Es como la diferencia entre leer un libro de texto y escuchar a un amigo apasionado contarte sobre un tema. Ajá, Ambos transmiten información, pero la experiencia es totalmente diferente. exactamente. Y esa conexión personal, esa autenticidad es lo que realmente atrae a la gente en plataformas como YouTube. Ok, eso aclara mucho. Siguiendo con las plataformas, hablemos de los blogs. Plataformas como Blogger y WordPress siguen siendo relevantes para quienes prefieren la escritura. Los blogs tienen un formato más personal y reflexivo, ideal para compartir ideas y experiencias en profundidad. Es cierto. Y hablando de formatos innovadores, no podemos dejar de lado a TikTok. Esa aplicación ha revolucionado la creación de videos cortos con música y efectos. Su formato corto y dinámico ha cautivado una audiencia global, permitiendo a los usuarios crear contenido musical y de video que se vuelve viral rápidamente. TikTok es un fenómeno. He visto videos de todo tipo. Bailes, comedia, tutoriales, incluso gente haciendo experimentos científicos. Exactamente. Es una plataforma muy versátil que ha dado lugar a nuevas formas de expresión y de entretenimiento. Y hablando de plataformas con un enfoque diferente, tenemos a X, antes conocido como Twitter. Ah, sí.
La plataforma de los 280 caracteres. Su concisión y rapidez la hacen ideal para promocionar marcas y difundir información rápidamente. Y por último, pero no menos importante, Facebook, el abuelo de las redes sociales, ¿no? A pesar de su larga trayectoria, Facebook sigue siendo popular para conectar con amigos y familiares, compartir contenidos y mantenerse al día con las noticias. Ha logrado adaptarse a las nuevas tendencias y ofrece una variedad de herramientas para sus usuarios. Es cierto. Facebook ha sabido reinventarse a lo largo de los años. Bueno, hemos cubierto un montón de terreno. Hemos visto cómo los influencers se hacen famosos, el impacto que tienen y las plataformas que usan. Pero antes de pasar a la siguiente sección, me pregunto, de todas estas plataformas, ¿cuál crees que tiene el mayor potencial para el cambio social? ¿Dónde ves que los influencers realmente hacen una diferencia en el mundo? Es una pregunta difícil. Todos tienen potencial, pero creo que YouTube, por su formato de video largo, permite a los influencers profundizar en temas complejos y generar conversaciones más significativas. Interesante. YouTube como una plataforma para el debate y la reflexión. Me gusta esa idea. Bueno, volviendo al tema de los influencers como embajadores de marca, ¿cómo funciona esa relación? Las marcas buscan influencers que se alineen con su imagen y valores. Luego, establecen acuerdos comerciales para que promocionen sus productos o servicios en redes sociales. Es como una especie de publicidad moderna, pero con un toque más personal. Exacto. Los seguidores confían en las recomendaciones de los influencers porque los ven como personas reales, con gustos similares a los suyos. Es mucho más efectivo que un anuncio tradicional. Claro. ¿Y qué estrategias usan los influencers para promocionar marcas? Más allá de una simple mención, ¿verdad? Hay muchas estrategias, desde integrar productos en sus videos hasta crear contenido específico para una campaña, organizar sorteos o concursos, ofrecer códigos de descuento. Pues es un trabajo muy creativo. Lo es. Y un desafío constante, porque deben encontrar formas innovadoras de integrar las marcas en sus contenidos sin perder la autenticidad que los caracteriza. Entiendo. Hablando de autenticidad, me pregunto cómo hacen los influencers para mantener su individualidad, para no ser encasillados en un solo tipo de contenido o nicho. Muchos buscan diversificar su contenido, explorar nuevos temas y formatos y colaborar con otros creadores para ampliar su alcance. Evolucionar es clave para no estancarse en una sola fórmula. Tiene sentido. Y hablando de evolución, me gustaría tocar el tema de la ética en el marketing de influencers. Es algo que me preocupa. Es fundamental que los influencers sean transparentes con su audiencia sobre sus colaboraciones con las marcas. Deben indicar claramente cuando una publicación es patrocinada y evitar hacer recomendaciones falsas o engañosas. Claro, la honestidad es esencial para mantener la confianza de los seguidores. Sin duda. Y también es importante que sean responsables con el contenido que comparten, evitando promover estereotipos, discriminación o información falsa. Totalmente. La responsabilidad social es clave para cualquier figura pública, especialmente para aquellos con gran influencia. Exacto. Ahora, volviendo a YouTube, me gustaría profundizar en su modelo de negocio. ¿Cómo generan ingresos los YouTubers, además de la publicidad? Me interesa eso. Sé que la publicidad es una fuente importante, pero hay otras formas de monetizar un canal. Sí, varias. Pueden vender productos o servicios propios, como cursos online, libros, merchandising. Es cierto. Muchos YouTubers han creado sus propias marcas. Exactamente. También pueden obtener ingresos a través de donaciones de sus seguidores, membresías pagas en sus canales o patrocinios exclusivos con marcas. Es un modelo bastante diversificado. Lo es. Y como en cualquier negocio, el éxito en YouTube requiere esfuerzo y estrategia. No es solo subir videos y esperar a que la fama y el dinero lleguen por arte de magia. Para nada. Los YouTubers exitosos dedican mucho tiempo a planificar su contenido, editar sus videos, interactuar con su audiencia y promocionar su canal en otras plataformas. Que es un trabajo duro, pero muy gratificante para aquellos que logran conectar con su audiencia y crear una comunidad. Y hablando de conectar, ¿qué tan importante es la interacción en redes sociales para los influencers? La interacción es clave. No solo deben publicar contenido, sino también responder a comentarios, mensajes y preguntas de sus seguidores. Esa interacción fortalece la relación con su audiencia y genera un sentido de comunidad. Claro, los seguidores quieren sentirse escuchados y valorados, no solo ser un número más. Exacto. Y también es importante que los influencers usen las herramientas de las redes sociales para conocer mejor a su audiencia. Encuestas, preguntas en stories, análisis de estadísticas. Cuanto mejor conozcan a su audiencia, mejor podrán adaptar su contenido a sus intereses. Es un ciclo que se retroalimenta. Pero no podemos ignorar el lado oscuro de las redes sociales. ¿Te refieres a su impacto en la salud mental? Sí. Hemos visto cómo las redes sociales pueden generar ansiedad, depresión, baja autoestima.
Es preocupante. Es importante ser conscientes de los riesgos y tomar medidas para proteger nuestra salud mental en el mundo digital. ¿Qué recomendaciones nos darías? Limitar el tiempo que pasamos en redes sociales es fundamental. Establecer horarios específicos para su uso, evitar estar conectados todo el día. Dejar al lado el teléfono de vez en cuando, ¿no? Exactamente. También es importante ser selectivo con las cuentas que seguimos. Evitar aquellas que nos generan emociones negativas. Tiene sentido. No seguir cuentas que nos hacen sentir mal con nosotros mismos. Y recordar que las redes sociales no son la vida real. No compararnos con las vidas aparentemente perfectas que vemos en las publicaciones. Es un punto clave. Las redes sociales a menudo muestran una versión idealizada de la realidad. Y si sentimos que nos están afectando negativamente, buscar ayuda profesional. Totalmente de acuerdo. No debemos tener miedo de pedir ayuda. Cambiando de tema, me gustaría volver a las plataformas y hablar de sus características para diferentes tipos de contenido. Cada una tiene sus fortalezas y debilidades, ¿verdad? Claro. YouTube es ideal para videos largos y tutoriales, mientras que Instagram se destaca por su contenido visual y las historias efímeras. TikTok es perfecto para videos cortos y creativos, mientras que X es ideal para compartir noticias y opiniones concisas. Y Facebook, aunque ya no es la novedad, sigue siendo una plataforma versátil para conectar con amigos, familiares y grupos de interés. Exacto. La elección de la plataforma depende del tipo de contenido y la audiencia a la que se quiera llegar. Y hablando de llegar a la audiencia, me gustaría destacar la importancia de la segmentación en el marketing de influencers. ¿Te refieres a que las marcas deben buscar influencers con una audiencia específica? Exactamente. Deben identificar a los influencers que tienen la audiencia adecuada para sus productos o servicios. No tiene sentido colaborar con un influencer que tiene una audiencia mayoritariamente masculina si se quiere promocionar un producto de belleza para mujeres, por ejemplo. Claro, la segmentación es clave para asegurar que el mensaje llegue al público objetivo. Y además de la audiencia, ¿qué otros factores deben considerar las marcas al elegir un influencer? Deben considerar la autenticidad del influencer, su nivel de engagement con su audiencia, la calidad de su contenido y, por supuesto, sus valores y ética. Una buena colaboración debe ser beneficiosa tanto para la marca como para el influencer y debe aportar valor a la audiencia. Es una relación compleja, con muchos factores en juego. Y con la evolución constante del mundo digital, me pregunto, ¿cómo crees que será el futuro del marketing de influencers? Creo que veremos una mayor profesionalización del sector. Influencers que se especializan en nichos específicos y desarrollan habilidades de marketing más sofisticadas. Ya no solo serán figuras públicas con muchos seguidores, sino expertos en marketing digital. Exactamente. Capaces de crear campañas efectivas y medir su impacto con precisión. Y también creo que veremos un mayor enfoque en la autenticidad y la transparencia. Los seguidores son cada vez más exigentes. Buscan influencers que sean genuinos y honestos con sus recomendaciones. La confianza es fundamental. Sin duda. Y también creo que veremos un mayor uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos para optimizar las campañas de marketing de influencers. Las marcas usarán la tecnología para identificar a los influencers más adecuados, segmentar su audiencia y medir el retorno de la inversión. El futuro del marketing de influencers será una combinación de creatividad humana y análisis de datos. Exacto. Y hablando de nuevas tendencias, hemos visto un auge de las plataformas de streaming en vivo como Twitch y YouTube Live. Es cierto, el streaming en vivo permite a los influencers conectar con su audiencia en tiempo real, creando una experiencia más interactiva. Exactamente. También hemos visto un creciente interés en los podcasts que ofrecen un formato más íntimo y conversacional. Los podcasts son perfectos para profundizar en temas específicos y generar un sentido de comunidad entre los oyentes. Sin duda. Y no podemos olvidar el auge de las plataformas de realidad virtual y aumentada que ofrecen nuevas posibilidades para la creación de contenido inmersivo. Es increíble cómo la tecnología está transformando la forma en que experimentamos el mundo digital. Totalmente. Y creo que estas nuevas plataformas y formatos seguirán evolucionando, creando nuevas oportunidades para los influencers y las marcas. Es un panorama emocionante. Y volviendo al ciberactivismo, hemos visto cómo los influencers han usado su plataforma para promover causas sociales, generar conciencia y movilizar a sus seguidores. ¿Crees que su impacto en este ámbito seguirá creciendo? Sin duda, los influencers tienen la capacidad de llegar a una audiencia masiva y generar un impacto real en la opinión pública. Hemos visto campañas exitosas para promover la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático, la defensa de los derechos humanos. Es alentador ver cómo usan su poder para hacer del mundo un lugar mejor. Exacto. Y creo que su papel en el ciberactivismo seguirá creciendo en el futuro. Estoy de acuerdo. Tienen una gran responsabilidad social y pueden ser agentes de cambio positivo. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión.
Desde cómo los influencers se hacen famosos hasta el futuro del marketing de influencers, pasando por el impacto de las redes sociales en la sociedad y la cultura. Ha sido una conversación fascinante. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. A medida que las redes sociales continúan evolucionando a un ritmo vertiginoso, ¿cómo creen que cambiará el rol y el impacto de los influencers en el futuro? ¿Serán aún más poderosos o veremos un cambio de paradigma? Es una pregunta que nos invita a todos a reflexionar sobre el futuro de la comunicación, la cultura digital y el poder de la influencia en la era digital. Gracias por acompañarnos en esta inversión. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Uy, sí. Hoy nos adentraremos en el mundo de la superstición. Qué interesante. ¿Listos para explorar las creencias y prácticas que han fascinado a la humanidad durante siglos? Claro que sí. Para esta inmersión nos basaremos en un extracto del artículo Superstición de la Wikipedia en español. Ajá. Analizaremos desde la definición misma de la superstición hasta su compleja relación con la ciencia, Interesante. la psicología y la religión. Me encanta. Y por supuesto, Sí. algunos ejemplos populares Sí. que nos permitirán comprender mejor cómo se manifiesta la superstición en nuestra vida cotidiana. Fantástico. Empecemos por lo básico. Dale. ¿Qué es exactamente una superstición? Buena pregunta. ¿Es simplemente una creencia irracional o hay algo más profundo en juego? Pues la Wikipedia la define como una creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos. Ya veo. Pero como veremos, esta definición no abarca toda la complejidad del tema. Es interesante que menciones eso. El artículo también señala que la línea entre superstición y religión puede ser bastante borrosa. Precisamente, Right. la religión, aunque no se base en pruebas científicas, no suele considerarse superstición. Esto nos lleva a una cuestión clave. Wow. ¿Quién decide qué creencias son válidas y cuáles no? Es una pregunta que invita a la reflexión. Totalmente. Hablando de la búsqueda de explicaciones. Sí. ¿Cómo encaja la ciencia en todo esto? Son la superstición y la ciencia completamente incompatibles. Si bien la superstición se nutre del pensamiento mágico y la tradición, la ciencia busca explicaciones basadas en la causalidad y las leyes naturales. Entiendo. Sin embargo, la historia nos muestra que la línea entre ambas no siempre ha sido tan clara. Piensa, por ejemplo, en la alquimia, Ajá. que ahora consideramos una pseudociencia, ¿Cierto? que sentó las bases para la química moderna. Ah, exacto. Algunas prácticas que hoy consideramos supersticiosas contribuyeron en su momento al desarrollo del conocimiento científico. Interesante. Esto nos lleva a otro punto fascinante, ¿Cuál? el rol de la psicología en la formación y el mantenimiento de las supersticiones. ¿Por qué nuestra mente se aferra a estas creencias, incluso cuando carecen de fundamento lógico? Un punto clave para entender esto es el concepto de superstitious behavior, que surge de los experimentos de B.F. Skinner con palomas. Interesante. Descubrió que las palomas, al igual que los humanos, pueden desarrollar rituales basados en el refuerzo accidental. Si una paloma asocia, aunque sea por casualidad, un determinado movimiento con la obtención de comida, puede empezar a repetir ese movimiento como si fuera un ritual para conseguir alimento. Exactamente. Increíble. Y esto se aplica también a los humanos. De verdad. ¿Quién no conoce a alguien que tiene sus calcetines de la suerte? O que realiza algún ritual antes de un evento importante. Es cierto, todos tenemos alguna superstición, por pequeña que sea. Claro. Y esto se debe en parte a los sesgos cognitivos. Ajá. Que son atajos mentales que nos ayudan a procesar información rápidamente, pero que también pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. O sea, que nuestro cerebro puede hacernos creer en conexiones que en realidad no existen. Exactamente. Claro. Y a esto se suma el hecho de que las supersticiones pueden ofrecernos una sensación de control y seguridad en un mundo que a menudo se percibe como caótico e impredecible. Claro, como si al realizar un ritual supersticioso pudiéramos influir en el curso de los acontecimientos. De alguna manera sí. Nos ofrecen la ilusión de poder controlar lo incontrolable, lo cual puede ser reconfortante en situaciones de incertidumbre o estrés. Y esa necesidad de control se refleja en muchas de las supersticiones que encontramos a lo largo de la historia y en diversas culturas. Hablando de eso, me parece fascinante.
la variedad de supersticiones que existen. Ah, sí. ¿Te parece si exploramos algunos ejemplos concretos para entender mejor su significado? Me parece una excelente idea. Empecemos por las supersticiones que, según la tradición, traen mala suerte. Espero que no nos traigan mala suerte al hablar de ellas. No te preocupes, no creo que hablar de ellas tenga ningún efecto real. Pero sí podemos analizar por qué ciertas acciones o eventos se han asociado con la mala suerte a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la superstición de romper un espejo. ¿De dónde viene esa creencia? En la antigüedad, los espejos se consideraban objetos mágicos que reflejaban el alma de una persona. Romper un espejo se interpretaba como una fractura del alma, lo que auguraba 7 años de mala suerte. 7 años es mucho tiempo. Me pregunto si esa creencia tiene alguna base real o es solo una superstición. Lo más probable es que sea una superstición. Sin embargo, es interesante cómo esta creencia refleja la importancia que se le daba al alma en las culturas antiguas. ¿Y qué hay del gato negro? ¿Por qué se asocia con la mala suerte en algunas culturas? En la Edad Media, los gatos negros se asociaban con la brujería y lo demoníaco. Se creía que las brujas podían transformarse en gatos negros y que estos animales eran portadores de mala suerte. Tiene sentido que en un contexto histórico, donde la brujería se veía como una amenaza, los gatos negros se convirtieran en un símbolo de mala suerte. Exacto. Y esto nos muestra cómo las supersticiones no solo reflejan nuestros miedos e inseguridades, sino también el contexto social y cultural en el que surgen. Y además de las supersticiones que traen mala suerte, también hay las que se usan para protegerse del mal. ¿Cuáles son algunas de las más comunes? Tocar madera, tirar sal por encima del hombro, llevar amuletos. Estas prácticas, aunque no tengan una base lógica, pueden proporcionar una sensación de control y protección ante lo desconocido. Es como si al realizar estos rituales estuviéramos creando una barrera entre nosotros y las fuerzas del mal. De alguna manera sí. Nos permiten sentir que estamos haciendo algo para protegernos, lo cual puede ser muy reconfortante en situaciones de incertidumbre. Y por supuesto no podemos olvidar las supersticiones que traen buena suerte. ¿Cuáles son algunas de las que más te llaman la atención? Encontrar un trébol de 4 hojas, ver una mariquita que te pique la palma de la mano derecha. Estas supersticiones, a diferencia de las anteriores, se basan en la esperanza y el optimismo. Es como si nos recordaran que siempre hay un rayo de luz en la oscuridad. Exactamente. Nos invitan a mantener una actitud positiva y a creer que la buena suerte siempre es posible. Y hablando de posibilidades, ¿qué hay de las supersticiones que intentan predecir el futuro? ¿Son realmente fiables? Leer las líneas de la mano, la bola de cristal, la interpretación de los sueños. Estas prácticas, aunque muy populares, no tienen ninguna base científica que respalde su capacidad para predecir futuro. Entonces, ¿por qué la gente sigue creyendo en ellas? Creo que la respuesta está en nuestro deseo de controlar lo incontrolable. El futuro es incierto y la posibilidad de tener un atisbo de lo que nos depara, aunque sea a través de medios dudosos, resulta irresistible para muchos. Es como si al intentar predecir el futuro pudiéramos prepararnos para lo que nos espera. Exacto. Y eso nos lleva de vuelta a la idea de que las supersticiones, en todas sus formas, son una expresión de nuestra necesidad de encontrar sentido y control en un mundo que a menudo se percibe como caótico e impredecible. Y lo curioso es que a pesar de vivir en una era dominada por la ciencia y la tecnología, la superstición sigue estando muy presente en nuestras vidas. Es cierto, a veces incluso las personas más racionales se sorprenden a sí mismas, realizando algún ritual supersticioso, aunque sea de forma inconsciente. Es como si hubiera algo en lo más profundo de nuestra psique que nos impulsa a buscar explicaciones mágicas, incluso cuando sabemos que no tiene sentido. Podríamos decir que la superstición forma parte de la experiencia humana. Es una forma de lidiar con la incertidumbre, de encontrar consuelo ante lo desconocido y de conectarnos con algo que nos trasciende. Y esa conexión con algo más grande que nosotros mismos es algo que la ciencia a veces no puede explicar. Exacto. La ciencia nos ofrece una visión del mundo basada en la lógica y la evidencia empírica. Pero hay aspectos de la experiencia humana que van más allá de lo racional. La superstición nos recuerda que no todo tiene una explicación lógica y que a veces es necesario abrazar el misterio. Entonces, ¿podríamos decir que la superstición tiene un valor en sí misma, incluso en nuestra era moderna? Yo creo que sí. La superstición nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a explorar las diferentes formas en que los humanos hemos intentado comprender el mundo a lo largo de la historia y a reconocer que hay límites en nuestro conocimiento. Es una perspectiva interesante. Quizá la superstición no es solo una colección de creencias irracionales, sino
una ventana a la complejidad de la mente humana. Precisamente. Y al final lo que importa no es tanto si creemos o no en las supersticiones, Y a ver, sino la capacidad de reflexionar sobre ellas, de entender su origen y su impacto en nuestras vidas. con esa reflexión final, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la superstición. Ha sido un placer. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia, la cultura clásica humana. Un tema fascinante. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Nos vemos en nuestra próxima inmersión, Hasta pronto. donde exploraremos otro tema fascinante que nos ayudará a comprender mejor el mundo que nos rodea. Espero que sí. Hasta pronto y recuerden, la próxima vez que vean un gato negro no se asusten. Simplemente sonrían y continúen su camino con la mente abierta a todas las posibilidades que la vida nos ofrece. Listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del cerebro humano. Un viaje alucinante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple pensamiento puede moverte a la acción? O como un recuerdo te lleva a otro tiempo y lugar. Todo esto es gracias a nuestro cerebro. Un universo en miniatura que la neurociencia intenta descifrar. Exacto. Vamos a explorar la historia de la neurociencia, desde sus inicios. Hasta los descubrimientos que nos acercan a entender esta máquina. Comenzamos, y nuestra primera parada es en el siglo XVIII con Luigi Galvani. Ah, sí, Galvani, un italiano en su laboratorio. ¿Rodeado de ranas? Y descubre que la electricidad puede mover las patas de una rana. Espera. Electricidad en una rana. Eso debió ser revolucionario. Totalmente. La electricidad era algo de máquinas o rayos, no de seres vivos. Claro. El descubrimiento de Galvani y la bioelectrogénesis cambió todo. Demostrando que los seres vivos también generamos electricidad. Exactamente. Un cambio total. La línea entre lo vivo y lo inerte ya no era tan clara. Cierto. Y si la electricidad era clave para la vida, ¿cómo se transmitía por el cuerpo? Buena pregunta. Hermann von Helmholtz se propuso medir eso, ¿Y qué descubrió? que los mensajes neuronales viajan a velocidades increíbles, comparables a un coche. Impresionante. La información a toda velocidad por nuestro sistema nervioso. Como un tren bala llevando mensajes de una estación a otra. Pero, ¿quiénes eran los pasajeros de este tren? ¿Quiénes llevaban la información? Ahí entra Santiago Ramón y Cajal, un científico español. Ramón y Cajal. He oído ese nombre. Él, usando una técnica de Camillo Golgi, visualizó neuronas individuales. Increíble. ¿Y qué demostró? Que el sistema nervioso no era una red continua como se creía. Entonces, Estaba formado por células individuales, las neuronas. que se comunicaban entre sí. Exactamente. Es como si Ramón y Cajal hubiera desvelado la estructura del sistema nervioso. Las piezas de un rompecabezas complejo. Y hablando de conexiones, ¿cómo se comunicaban estas neuronas? En un punto de encuentro llamado sinapsis. La sinapsis. Ahí la señal eléctrica se transforma en química. Un cambio de lenguaje. Exacto. Un proceso que involucró a varios científicos. En debate científico. Cuéntame más. Henry Dale y Otto Lowy, por un lado. ¿Y ellos qué descubrieron? Demostraron la existencia de los neurotransmisores Los mensajeros químicos. que cruzan la sinapsis. Ya. Por otro lado, Edwin Furshman y David Potter. ¿Ellos qué encontraron? Evidencia de transmisión eléctrica en algunas sinapsis. O sea que no todo era química en un mundo neuronal. Exacto. La comunicación neuronal es más compleja de lo que parece. Señales eléctricas, mensajeros químicos. Una danza fascinante. Requiero cómo funciona en detalle. Esa transformación de eléctrica a química y viceversa. Imagina una señal eléctrica, un potencial de acción. Ajá. Llega al final de una neurona y provoca ¿Qué provoca? la apertura de canales de calcio. Calcio. El de los huesos. El mismo. El calcio es clave en la sinapsis. ¿Y qué hace? Permite la liberación de neurotransmisores. Ya veo. Estos cruzan la sinapsis Se unen a receptores en la siguiente neurona. como una llave y una cerradura. Exacto. Y esa unión genera una nueva señal eléctrica. Continuando la transmisión de la información. Una carrera de relevos. La señal eléctrica pasa de una neurona a otra. Una buena analogía. Y Bernard Katz investigó este proceso a fondo, ¿no? Sí, Katz fue pionero en el estudio de la transmisión sináptica. Un gran personaje en nuestra historia. Sin duda. Pero la historia no termina ahí. Hay más. Eso es como una novela de misterio. Rodolfo Ginás, un neurocientífico colombiano, Ginás. desafió algunas ideas sobre el funcionamiento neuronal.
¿En serio? ¿Cómo? Descubrió que las neuronas, además de recibir y transmitir, También. tienen propiedades electrofisiológicas intrínsecas. No solo transmiten, sino que generan su propia actividad eléctrica. Exactamente. Asombroso. Las neuronas no son solo cables pasivos. Tienen su propia chispa interna. Un nuevo capítulo en la comprensión del cerebro. Sin duda. Y si te parece, podemos explorar otro aspecto fundamental. ¿Cuál? La memoria y el aprendizaje. Un tema crucial. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se forman los recuerdos? Muchas veces. La memoria y el aprendizaje son esenciales. Y misteriosos. Totalmente. ¿Cómo se forman esos recuerdos? ¿Cómo aprendemos? Empecemos con Eric Kandel. Kandel. Estudió un tipo de molusco marino Moluscos. y descubrió que la memoria y el aprendizaje se relacionan con Coya cambios en la sinapsis. esas conexiones entre neuronas. Exacto. La experiencia puede fortalecer o debilitar esas conexiones. O sea que al aprender algo nuevo, nuestro cerebro se reconfigura. Literalmente. Fascinante. Cada experiencia deja una huella física en nuestro cerebro. Modificando las conexiones entre nuestras neuronas. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Dónde se ubican las funciones del cerebro? Bueno. Hay un mapa que nos diga dónde se procesa el lenguaje O dónde se generan las emociones. o se almacenan los recuerdos. Esa pregunta ha impulsado mucha investigación. A principios del siglo XIX, ¿Sí? Franz Hegel propuso la frenología. Frenología. La idea de que la forma del cráneo revelaba la personalidad. Como un mapa de la mente en el cráneo. Algo así. Aunque la teoría no era científica, sentó las bases para la búsqueda de la localización de las funciones cerebrales. Un paso importante, aunque la teoría inicial fuera errónea. La ciencia avanza así a veces. Y en esa búsqueda, ¿quién más jugó un papel? Pierre Florence. Florence. Él experimentó con animales. ¿Qué tipo de experimentos? Extraía partes del cerebro para observar los cambios. Suena un poco drástico. Sus estudios demostraron la capacidad de adaptación del cerebro. ¿A pesar del daño? Incluso después de él, el cerebro no es rígido, tiene plasticidad. Una capacidad asombrosa. Sin duda. Y hablando de funciones cerebrales específicas, Sí. no podemos olvidar a Paul Broca y Carl Wernicke. Ellos que descubrieron En el siglo XIX identificaron áreas del cerebro cruciales para el lenguaje. el lenguaje. Una función tan humana. Broca descubrió que una lesión en una parte del lóbulo frontal izquierdo. ¿Y eso qué causaba? Dificultades para hablar. Lo que hoy llamamos afasia de Broca. Recuerdo el caso del paciente Tan. Solo podía decir Tan, Exacto. Ese caso fue crucial para entender el lenguaje en el cerebro. demostrando que la producción y comprensión del lenguaje se procesan en áreas distintas. Exactamente. Y Wernicke, por su parte, Sí. encontró que una lesión en el lóbulo temporal izquierdo Afectaba a... a la comprensión del lenguaje. La afasia de Wernicke. Hablan con fluidez, pero sin sentido. Así es. Ya en el siglo XIX se empezaba a descifrar el misterio del lenguaje en el cerebro. Identificando áreas específicas. Y hablando de hemisferios cerebrales, es cierto que cada uno se especializa en funciones diferentes. Esa es una pregunta muy interesante. Roger W. Sperry investigó eso. ¿Y qué descubrió? Que, aunque los hemisferios se comunican, Ajá. cada uno procesa la información de forma diferente. Entonces tenemos un hemisferio lógico y otro creativo. Es una simplificación. El izquierdo se asocia con lenguaje, lógica. Y el derecho con creatividad, intuición. Exactamente. Es fascinante. Y voy a terminar esa primera parte. Sí. Hablemos de la visión. ¿Cómo se procesa la información visual? Ahí entran David H. Hubel y Thorsten Wiesel. ¿Qué hicieron ellos? Experimentaron con gatos. Descubrieron cómo las neuronas del córtex visual Sí. responden a diferentes estímulos. Líneas, bordes, movimiento. Hay neuronas especializadas. Sí, para cada característica visual. Y se organizan en columnas. Un ejército de neuronas decodificando la información visual. Y todo en milésimas de segundo. Es increíble. Y decías antes que el cerebro adulto aún tiene plasticidad. Sí, ¿Puedes explicarlo? la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Incluso en la edad adulta. Sí, si alguien pierde la vista, las áreas visuales del cerebro ¿Qué pasa con ellas? pueden procesar otros tipos de información, tacto o sonido. Increíble. El cerebro se reorganiza y se adapta. Es una máquina asombrosa. Y llena de misterios. Para seguir explorándolos, te invito a la segunda parte de nuestra inversión. Retomamos nuestro viaje. Profundicemos en la memoria y el aprendizaje. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman los recuerdos? Muchísimas veces. Es algo tan esencial, pero a la vez tan misterioso. Totalmente. Para comprenderlo, podemos empezar con Eric Kandel. Kandel no es el que estudiaba moluscos. Sí, un tipo de molusco marino, la aplicia.
¿Y qué tienen que ver los moluscos con nuestra memoria? Aunque parezca extraño, los mecanismos básicos son compartidos por muchas especies. Ya veo. Candel descubrió que la memoria y el aprendizaje se relacionan con cambios en la sinapsis. Esas conexiones entre neuronas. Exactamente. La experiencia puede fortalecer o debilitar esas conexiones. O sea que cada vez que aprendemos, nuestro cerebro se reconfigura. Literalmente. Es como un jardín en constante cambio. Me gusta esa analogía. Las conexiones crecen y se fortalecen con la experiencia. Exacto. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Dónde se localizan las funciones del cerebro? Claro, hay un mapa que nos diga dónde se procesa cada cosa. Esa pregunta ha impulsado mucha investigación. A principios del siglo XIX, Franz J. Gall propuso la frenología. Frenología, ¿eso no era lo de la forma del cráneo? Sí, la idea era que la forma del cráneo revelaba la personalidad. Aunque no era científico, ¿verdad? No, pero sentó las bases para la búsqueda de la localización de las funciones cerebrales. Un paso importante a pesar de ser erróneo. Totalmente. ¿Y quién más investigó eso? Pierre Florence, con experimentos en animales. Experimentos. Extraía partes del cerebro para observar los cambios. Un método un poco drástico. Quizás, pero sus estudios demostraron la capacidad de adaptación del cerebro. A pesar del daño. Sí, incluso después del daño. El cerebro no es rígido, tiene plasticidad. Una capacidad asombrosa. Sin duda. Y hablando de funciones específicas, Sí. no podemos olvidar a Broca y Wernicke. Ellos investigaron el lenguaje, ¿verdad? Sí, en el siglo XIX. Identificaron áreas cruciales para el lenguaje. Una función tan humana. Broca descubrió que una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. ¿Qué provocaba? Dificultades para hablar, la afasia de Broca. Como el caso del paciente Tan, que solo podía decir. Exacto. Un caso clave para entender el lenguaje en el cerebro. Demostrando que la producción y la comprensión se procesan en áreas diferentes. Exactamente. Y Wernicke, por su parte, Ajá. descubrió que una lesión en el lóbulo temporal izquierdo ¿Qué causaba? afectaba la compresión, la afasia de Wernicke. Hablan con fluidez, pero sin sentido. Así es. Ya en el siglo XIX se empezaba a descifrar el lenguaje en el cerebro. Identificando áreas específicas. Y hablando de hemisferios, es cierto que cada uno se especializa en funciones diferentes. Buena pregunta. Roger W. Hasperi investigó eso. ¿Y qué sugirió? Que aunque los hemisferios se comunican, Sí. cada uno procesa la información de manera diferente. Entonces sí tenemos un hemisferio lógico y otro creativo. Es una simplificación. El izquierdo se asocia con lenguaje, lógica. Y el derecho con creatividad, intuición. Exacto. Es fascinante. Ahora- Y para terminar esta parte, volvamos a la visión. ¿Cómo se procesa esa información? Ahí tenemos a Hubel y Wiesel. Experimentaron con gatos Gatos, sí. y descubrieron cómo las neuronas del córtex visual Ajá. responden a estímulos visuales. Líneas, bordes, movimiento. Hay neuronas especializadas para cada cosa. Sí, y se organizan en columnas, Un ejército de neuronas decodificando la información. en milésimas de segundos. Es increíble. Y antes mencionaste la plasticidad del cerebro adulto, Sí, esa capacidad de cambiar y adaptarse. incluso en la edad adulta. Sí, si alguien pierde la vista, las áreas visuales del cerebro Pueden. procesar otros tipos de información. Tacto, sonido. El cerebro se reorganiza, Asombroso. sin duda. Y esta plasticidad es clave para comprender cómo aprendemos y nos adaptamos. Un tema apasionante. ¿Y qué nos dice la neurociencia sobre el envejecimiento? Es inevitable el declive. Esa es una pregunta que nos preocupa a todos. De regreso para la última parte de nuestra inmersión en el cerebro. Hemos explorado la historia de la neurociencia. Desde las primeras ideas sobre la electricidad en los seres vivos hasta el complejo mundo del lenguaje y la visión. Y la memoria, el aprendizaje, la plasticidad. Es increíble cómo hemos desentrañado algunos de los misterios de este órgano tan complejo. Pero aún queda mucho por descubrir. Exacto. Si te parece, podemos adentrarnos en las fronteras de la neurociencia, explorar las preguntas que todavía nos intrigan. Me encantaría. ¿Por dónde empezamos? Podemos comenzar con una de las grandes preguntas. ¿Cuál? La conciencia. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Cómo la actividad de millones de neuronas crea la experiencia de ser? Es una pregunta que ha fascinado a la humanidad por siglos. Y aún no tenemos una respuesta definitiva. Pero la neurociencia nos está dando algunas pistas, ¿no? Sí. Sabemos que ciertas áreas del cerebro son claves para la conciencia. Por ejemplo. El tálamo. Actúa como una estación de relevo para la información sensorial. Como un filtro que decide qué información llega a nuestra conciencia. Algo así. Y también el córtex prefrontal. El que se encarga de las funciones más complejas.
Exactamente. Planificación, toma de decisiones, memoria de trabajo. O sea que la conciencia no reside en un solo punto. No, es el resultado de la interacción entre diferentes áreas. Y no es un fenómeno todo o nada, ¿verdad? Correcto. Hay niveles de conciencia. Como los diferentes estados por los que pasamos a lo largo del día. Exacto. Vigilia, sueño, somnolencia. Cada uno representa un nivel diferente de conciencia. Un continuo. Un espectro de estados mentales. Fascinante. Y hablando de estados mentales, ¿qué hay de las emociones? ¿Cómo se generan? Otro tema clave. Sabemos que estructuras como la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo juegan un papel crucial. Cada una con su función específica. Sí, la amígdala, por ejemplo, procesa el miedo y otras emociones negativas. Y el hipocampo. Está relacionado con la memoria emocional. Interesante. ¿Y podemos controlar nuestras emociones? No, de forma directa, pero comprender cómo funcionan nos da herramientas para regularlas. Técnicas como la meditación o el mindfulness. Para tomar conciencia de nuestras emociones. Y responder a ellas de forma más efectiva. La neurociencia no solo para comprender el cerebro, sino para vivir mejor. Totalmente de acuerdo. Y hablando de vivir mejor, ¿qué nos dice la neurociencia sobre el envejecimiento? Esa es una pregunta que nos preocupa a todos. Es inevitable el declive cognitivo. Si bien algunas funciones pueden deteriorarse, el cerebro es más plástico de lo que pensábamos. Incluso en la vejez. Sí, puede generar nuevas neuronas y conexiones. Eso es alentador. ¿Qué podemos hacer para mantener nuestro cerebro activo? Ejercicio físico, estimulación cognitiva e interacción social. Un estilo de vida saludable. Exacto. El ejercicio mejora la circulación y oxigenación del cerebro. Y la estimulación cognitiva. Mantiene las neuronas activas. Leer, juegos de mesa, aprender idiomas. Y las relaciones sociales. Estimulan el cerebro, previenen el aislamiento. Para un cerebro joven hay que mantenerse activo física, mental y socialmente. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar las enfermedades neurodegenerativas. Alzheimer's, Parkinson. Hay esperanza para los pacientes. La investigación avanza a pasos agigantados. ¿En qué se está trabajando? Nuevos fármacos, terapias génicas, inmunoterapias. Buscando retrasar la progresión y mejorar la calidad de vida. Exacto. Una luz de esperanza para millones de personas. Y hablando de futuro, ¿qué nos depara el futuro de la neurociencia? Es un futuro apasionante. Nuevas tecnologías como la optogenética. Optogenética. Controlar la actividad neuronal con luz. Increíble. Y la interfaz cerebro-computadora. Conectar el cerebro a dispositivos electrónicos. Exacto. Tecnologías que podrían revolucionar nuestra interacción con el mundo. Es fascinante, pero también plantea retos éticos. Sin duda. La privacidad de los datos cerebrales, la manipulación mental. Temas importantes que debemos abordar. Es crucial que la neurociencia avance de la mano de la ética. Asegurando que los beneficios lleguen a todos. En definitiva, la neurociencia nos invita a un viaje fascinante. Un viaje al interior del cerebro humano. Un órgano que aún guarda muchos secretos. Pero que poco a poco vamos desvelando. Un viaje que nos desafía a repensar quiénes somos. ¿Y cómo interactuamos con el mundo? Y con esto, llegamos al final de nuestra inversión. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante. Esperamos que te haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo del cerebro humano.